Comencé a grabar. Entonces, estamos revisando digamos, lo que ustedes llaman mapa estratégico, ¿verdad? Y en este mapa estratégico tenemos lo que ustedes llaman tareas e interacción entre las tareas. Algunas de las tareas no están en buen nivel y otras no. Por ejemplo, parece que no están en buen nivel, de acuerdo a lo que ustedes me dicen, correcta delegación de tareas, personal capacitado, y hay algunas que hay que cuidarse, mantenerlas dinámicamente, mejorándolas, como por ejemplo nuevos clientes. Ahora, lo que yo les acabo de comentar es que aparte de mejorar las tareas, hay que mejorar también, o digamos los cuadritos que ustedes están llamando tareas, mejorar también la interacción, ver la interacción entre ellas y mejorar cada una de ellas en función del impacto que tiene sobre las otras. O sea, analizarlo como red, ¿sí? Para mejorar el todo, el sistema. Digamos, visto este mapa como un todo, de manera holística. ¿Sí? No sé si estamos claros. Sí, profe. Ok, ahora otra cosa. Ustedes tienen que tratar de ver, y todos los grupos tienen que tratar de ver todo lo que están haciendo, todas las herramientas que están usando de manera holística. Por ejemplo, este es el mapa estratégico. Pero aparte del mapa estratégico, ustedes tienen un mapa de procesos, ¿verdad? Claro. Exacto. De ese mapa de procesos tienen que ver situación actual y situación deseada también. ¿Sí? Ahora estamos en la construcción de la situación deseada, onda del O- mapa de proceso de la situación deseada. Ok. Aparte de eso, si vemos globalmente, no sé si ustedes están usando algo del PES, del Canvas, etcétera. Ahí también lo actual y lo deseado. ¿Sí? Vale. No sé si tiene algo de esos elementos del Canvas, si van a usar Eh, Poster o bueno, acá tenemos Oda. algo del Canvas que se detalla por los cuadrantes, segmento de cliente, la propuesta de valor. Aquí igual tenemos, al menos yo tengo como dudas en qué es lo que se puede cambiar, porque, pucha, según la información que nos llegó para la construcción, porque este modelo Canvas se creó o se construyó en base como a la respuesta de los trabajadores de la alta gerencia de una encuesta. Entonces se creó en base a la respuesta de ellos y la verdad es que tuvieron como bastante buena y se pudo crear como algo bastante sólido, pero no encuentro como las deficiencias dentro de su Canvas, sino que puede que tengan así como un buen Canvas, pero llevarlo a cabo, yo creo que están en esa falencia, cómo en llevar a cabo su propuesta de valor de forma correcta. Porque fíjense, el Canvas, quizás la mayor parte de este Canvas se está centrando en lo que hay actualmente, en la situación actual, ¿verdad? Ellos Claro. dicen, por ejemplo, presta servicios en estructura de ingresos, dice, presta servicios, pero su línea de ingresos primordial se centra en los servicios de transporte de carga y logística, ¿verdad? Entonces, ahí está describiendo una situación actual, ¿verdad? Entonces, ustedes tienen que centrarse en ese Canvas. Sería interesante, pero no sé si es complicado, si ustedes colocaran elementos básicos de lo que están describiendo en cada uno de esos elementos en aquel especie de matriz del Canvas, no sé cómo la llaman. Recuerdan que hay como filas y columnas, hay unos cuadritos, poner como lo fundamental de cada cosa, ¿verdad? Y tratar de generar algo de eso deseado, porque por lo menos cadena, ¿cómo se llama esto? Lo de propuesta de valor apunta más hacia lo deseado. O si no, ponerlo en colores, por decir algo, colocar lo que es de lo actual en un color y lo que es de deseado en otro color, de manera que comiencen a diferenciar. Es clave en la planificación, en este trabajo, que ustedes diferencien lo actual de lo deseado, porque así pueden planificar. Si se mantiene confundido, entonces ustedes no saben dónde actuar. Para saber dónde actuar hay que saber qué es lo que se tiene y qué es lo que se quiere. Y lo otro es que ustedes hagan ese cuadrito 2 veces y de aquí saquen lo que corresponde a lo actual para un cuadrito y lo que corresponde a lo deseado para otro, o como les digo, en colores. Lo que pasa es que si ustedes tienen secciones diferentes en el informe de lo actual y lo deseado, les convendría tener 2 cuadritos, ¿verdad? Uno para lo actual y el otro en la otra sección
para lo deseado. Entonces, ese contraste es lo que genera la problemática. ¿Dónde estoy para dónde quiero ir? ¿Sí? Vale, profe. Sí, ahora hay elementos donde posiblemente ellos digan, no, estamos bien. Lo deseado es igual a lo actual. Puede ser en algunos de estos, o en algunos puede ser también que ellos no hayan hecho la narrativa, la respuesta a ustedes pensando en problemática. Entonces ahí sería bueno en alguna entrevista, a alguna persona, preguntarle un poco más, mire, pero acá ustedes no ven problemática, no ven algo que les cree como inconformidad. O ustedes mismos podrían ver lo que ocurre y decir, acá podrían mejorar. Entonces, decirle a ellos, ustedes no creen que podrían mejorar acá y hacer esto de otra forma, etcétera. ¿Sí? Mm, ya, profe. Sí, pero recuerden siempre para todas las herramientas, Canvas, FODA, etcétera. Bueno, el FODA es más directo, pero acá, por ejemplo, en Canvas, que es lo de lo actual, que es lo de lo deseado. Porque el FODA directamente está viendo elementos que tienen que ver con problemas. Por ejemplo, cuando ve debilidades, ve fortalezas, ya es más directo. ¿Sí? Recuerden también que deben alimentar a partir del PET, si lo están usando, o Porter, alimentar de allí el FODA, es decir, que de eso serían oportunidades, que de eso serían amenazas. ¿Sí? Cuando les comento a ustedes, lo estoy hablando para todos. ¿Sí? Que todos nos vamos guiando, estemos orientándonos todos a la vez. ¿Sí? No sé si tienen algo más. Sí, profe, Eh, lo último que se hizo fue, como la empresa no tenía misión, Ajá. ni visión, ni valores, gracias a una reunión que tuvimos con anterioridad, se pudo construir lo que ve en pantalla. Sí, Ahí eso es está la nueva misión, interesante. nueva visión. Eso ¿Ah? es interesante hacerlo, pero ustedes tienen la tarea porque muchas veces eso podría quedar como un deseo desconectado de la realidad. Ustedes tienen la misión de ustedes, digamos, valga la redundancia, con misión allí, de aterrizarlo, de ponerlo como situación deseada, de mirar eso que está allí y decir, ah, pero ellos quieren ir hacia allá. Entonces aquí en este aspecto quizás a ellos les convenga X cosa. ¿Me entienden? O ellos pudiesen querer algo de tal manera, pero algo más aterrizado. ¿Sí me entienden? Es como que usted le pregunta a alguien cuál es su misión en su vida y le diga, yo quiero estar satisfecho. Entonces eso es muy general. Entonces ahora usted tiene que comenzar a ver, ajá, pero ¿cómo está satisfecho? Ah, bueno, a usted le gustan las comidas o le gusta estar bien físicamente. Bueno, entonces camine todos los días 1 hora, coma este tipo de cosas. Entonces ya usted comienza o busca otros elementos de nivel más bajo. Trata de lograr el cómo de eso de acuerdo al dónde están ellos ahorita. ¿Sí me entienden? El cómo de eso es como bajar un poco el nivel de esto, acercándolo a un deseo más concreto. ¿Sí? Que tendría que ver con la situación deseada. ¿Sí me entiende? Es decir, usar esto para realimentarse y hacer más explícita o orientarse para crear la situación deseada. ¿Sí me entienden? Sí, profe, lo entiendo. Aterrizarlo. Aterrizarlo, exactamente, porque allí, ok, eso está muy bien y para el informe, ok, pero eso va a ocupar en el informe 10 líneas y se acabó, pero ustedes necesitan sacarle más provecho, ¿sí? Sí, profe. Ok. Hay unas maneras de escribir esto que ustedes lo pueden ver y mejorarlo, pero lo importante es el provecho que ustedes les pueden sacar a esto. Sí, acá, por ejemplo, dice, en la misión, somos una empresa de servicios de distribución de transporte por carretera que cuenta con vasta experiencia en el rubro y con altos estándares de calidad, el cual busca cumplir con todas las expectativas de nuestro cliente en el norte de Chile. Entonces, acá dice que es de distribución y transporte por carretera, es lo más concreto que dice, ¿sí? En términos de la misión. No dice de qué rubro, no sé si eso no es necesario que esté allí. Luego acá dice consolidarnos como la empresa de transporte por carretera más eficiente a través de un servicio de distribución de carga 100% monitoreado, situándonos como una de las compañías más comprometidas y de alto rendimiento. Entonces acá hay cosas más concretas, por ejemplo,
que sea por carretera, ok, eso ya se había dicho, pero que sea eficiente. Entonces ustedes tienen que ver elementos de eficiencia. ¿Cómo lograr la eficiencia? Bueno, entonces, ¿dónde están las deficiencias? Por ejemplo, hacer los procesos, lo que dijimos, usando modelo de sistema viable, recuerdan, que haya mejor coordinación, control entre las actividades, a través de un servicio de distribución de carga. Entonces, este asunto de monitoreo tiene que ver con la situación deseada. Si no hay mucho monitoreo, ustedes tienen que generar allí, conectar con la situación deseada, ese monitorear y luego generar operaciones para que ese monitoreo avance, es decir, que haya más aparaticos de control, de generar, digamos, información que realimente a la empresa y digamos, actividades en la empresa para captar esa información y generar, digamos, reportes de alguna manera, sea gráficos de algún tipo, de tal manera que se sepa dónde están los camiones, qué se ha entregado, qué no se ha entregado, etcétera. De nuevo, eso conecta con lo que ustedes están haciendo a nivel interno. ¿Sí? No sé si lo ven. ¿Sí? Sí, lo entiendo. ¿Sí? Entonces eso tienen que, no sé si hay algo más que quieran mostrarme. No, profesor, eso. Ok, bueno, gracias. Bueno, yo estaba haciendo un resumen, pero vamos, como fui a detalle con ustedes, voy a ir detalle entonces con los grupos 1 y 2 que ya había conversado y luego paso a los grupos 4 a 6. Grupo 1, quería mostrarme algo, si quiere lo hacen. Sí, pero eso puede ser al final. Es que mi compañera, como está en la práctica, creo que ahora se encuentra en otra reunión y Ok, para ver si alcanza a llegar a esta. ok. Bueno, vamos Gracias. entonces con el grupo 2, Sebastián y Gloria. Ya, profe. Sí, gracias. Un comentario Sí. para el grupo 1. Se supone que ustedes tienen que tener el tiempo para esta reunión. Si llegan al final, yo no los voy a colocar como asistentes, ¿sí? Y si ustedes requerían o requieren cambio de horario, tienen que decírmelo. No pueden mantener el choque de esa manera. O sea, tienen que, digamos, asumir el tiempo básico que es necesario para las reuniones de los martes, ¿sí? Sí, profe, lo que pasa es que su problema es que de lunes a viernes ella tiene reunión en este horario también, porque además ella está presencialmente. Pero eso no contradice lo que yo les he comentado, lo que yo les comenté. Desde el principio Sí, del sí, al semestre principio del hablamos semestre, sí, al hablamos de la principio del posibilidad de semestre otro hablé con horario, usted. ¿me entiende? Si Sí, ella yo no hablé con usted, puede, no sé si se acuerda usted. si ella no puede en este horario, entonces podríamos hablar todos y ver otro horario, pero usted me dice que de lunes a viernes, que todos los días está ocupada. Sí, profe. Y tan Ya lo ocupada había que no hablado puede, con porque usted. yo recuerdo que Sebastián estaba ocupado el semestre pasado, pero él sacaba la hora, hacía, digamos, en ese sentido, incluso a veces no había buena conexión, pero él estaba allí, hacía siempre lo posible por conectarse. ¿Sí? Entonces, digamos, pues es una hora, hora y media, digamos, de toda la semana, de todas las horas de la mañana, de toda la semana, ¿sí? Entonces, es importante ese esfuerzo. Bueno, sí, adelante, Sebastián y Gloria. Ya, profe. Ya. Eh, Este es Habla como tú. el archivo que usted, donde nos hizo los comentarios en el Drive, pero este está más completo porque le agregamos las fuerzas de Porter y el Canvas. Lean Canvas. O Lean Canvas. Eh, Que es el que nos recomendó el profe Sergio de cambiarlo por el antiguo Canvas, que era más extenso, más complejo en hacerlo. Sí, este es como un poco simplificado y les ha resultado Claro. útil el cambio. Sí, es mucho más. Sí. Al momento es más acotado, nos da como la información justa y precisa que necesitamos, la verdad. Ok. Ajá, ¿y cómo van? Vamos a ver. Sí, en esta parte bien, o sea, obviamente lo podemos arreglar y dejarlo más bonito Ok, y podría también ponerlo un poco más desarrollarlo. amplio, ampliarlo acá para tratar, porque ahí, como lo Eh, tiene allí, no puedo leer. Ajá. Here, ¿cómo se llama Un presentación? poco más a la derecha. ¿Así De otra será? manera. ¿Servirá así? Eso, por allí. Ahora usted modificó unas cosas en castellano y lo que está arriba en inglés no es modificable, ¿o sí? No, es que era una plantilla que saqué,
Pero como como le decía antes, obviamente lo vamos a arreglar. Ok. Pero es Entonces, más por que nada para, ejemplo, era para mostrar la plantilla. fíjense, ustedes tienen, incluso allí se habla ya de problemas, ¿verdad? Al inicio, dice falta de canales de difusión, falta de competencia de algunos choferes, etcétera. Ya están viendo ese asunto. Aquí van un poco más concreto en este Canvas que en el otro, como usted dice. Ahora, claro, cuando ustedes hablan de falta de canales de difusión, tienen que tener claro de dónde sale esa información, ¿verdad? ¿Sale de entrevistas o sale de dónde? Todo eso tiene que decirse previamente, ¿verdad? Claro, Ya. igual esto va dentro de, o sea, no es que nosotros vamos a poner solamente este diagrama y chao, sino que también lo vamos a desarrollar dentro del informe de manera ordenada, porque ahora estamos haciendo como como las herramientas que vamos a utilizar de forma separada para luego tener como un orden en el informe y dar la forma. Sí, fíjense que este Canva está Eso yendo iba- muy allá en comparación al otro y las otras herramientas, porque está hablando ya de soluciones. Soluciones ya tiene que ver con el objetivo 3 de ustedes. Eso tienen que comentarlo en un lugar arriba, que van a usar este Canva y que se mueve en diferentes momentos de la metodología, por lo tanto les va a servir para diferentes elementos de esa metodología, aunque ustedes van a seguir los pasos que se plantearon el semestre pasado, ¿sí? En la propuesta de trabajo. Sí, por ejemplo, ustedes dicen allí, inducción a los choferes sobre la relación o mejorar los canales de difusión, ya esas son operaciones. Estas operaciones ustedes luego las van a juntar con las operaciones que aparezcan por los otros medios, ¿sí? Es decir, ustedes tienen que tener siempre claro los tres momentos de la planificación que la mayoría de los grupos establecieron inicialmente, que son situación actual, situación deseada, aparece la problemática y luego vienen las acciones, ¿verdad? Cuando dicen problema, ya esto tiene que ver con que ya han identificado la situación actual y la deseada, y de allí sale el problema, ¿sí? Y Claro. ahora, cuando uno tiene el problema y no tiene lo actual y deseado, puede buscar lo actual y deseado preguntándole a la persona por qué usted cree que eso es problema, qué hay actualmente y qué quiere. Entonces, si él dice falta canales de difusión, él les dirá, bueno, hay canales, hay pocos, digamos, deberíamos tener tales y tales canales, pero tenemos solamente esto. Entonces, la situación actual es, ¿cuáles tenemos? Este y este. Deseado es tener eso más estos otros, ¿sí? Y la Es que diferencia da el problema, ¿sí me entienden? sí, claro, eso lo sacamos, por ejemplo, el del canal de difusión lo sacamos en base a la encuesta que realizamos, porque igual Entonces, muchas personas no sabían cómo enterarse de la información, a qué hora salían los buses y todo claro, eso. claro, sí, pero se lo estoy diciendo es orientándolo para cuando usted vaya al informe para que no se confunda, ¿me entiende? O sea, yo sé que no tengo problema, eh, sé que ustedes lo sacaron de algún lugar, pero lo que quiero indicarle mi preocupación es que aquí el orden no está como en el informe, porque están cayendo directo un paso adelante. ¿Me entiende? Claro, Entonces, alguien le puede preguntar, ¿y de dónde sacó que eso es problema? Como usted dice, ya lo tiene. Entonces, previamente, en la situación actual, debe hablarse de esa entrevista, en la situación deseada también, y decir que este Canvas está sirviendo incluso para detectar problemas y soluciones. Ahora, la pregunta mía es, ¿este Canvas dónde lo irían a colocar? ¿En qué sección? la situación actual, en la parte de identificar la situación actual y después la situación deseada. Ajá, pero entonces ahí, por lo que les digo, por ejemplo, problema y solución no son de situación actual. Problema es ya Ah, de otro punto y solución incluso de otro. Ahora vamos a ver los otros elementos. Tienen, por ejemplo, la tercera columna tiene que ver con la propuesta de valor, ¿verdad? sí. sí. Dice realizar de manera segura y efectiva el servicio de traslado de clientes. Eso es situación deseada. Digo, sí, puede ser deseada, ¿verdad? Ser lo más puntual al momento de llegar a los destinos. Ajá. Mejora de los buses que realizan el servicio para una mejor experiencia del cliente. Ok. Mm, Después dice ventaja, ¿qué quiere decir allí? ¿En cuál punto, profesor? Cuando dice, aparece allí con la capa roja, ¿cuál será la traducción de eso que está allí en inglés? Mm,
sorry, profe, que está ladrando mi perrito. Sí, pero ¿qué querrá decir eso? Un unfair, dice ahí. ¿Qué querrá decir eso? Ventajas. Ajá, la segunda, pero la que está antes. Em, a ver, deme un segundo que tengo el otro por acá y se me olvidó el concepto en sí. Un momentico, voy a conectar. Ya, se leía como ventaja especial, por decirlo así. Y porque fair es como ser justo, ¿verdad? Claro, Un gobierno es como que, el valor agregado de la empresa. porque un gobierno que hace las cosas justas es que es fair, ok, pero lo contrario, unfair, es como si fuese injusto, es como rara esa palabra, hay que revisarla, ¿no? No cuadra allí. Claro, pero es como el valor agregado de la empresa. Ajá, entonces dice relación directa con los clientes, encuestas para mejora. Parece que fueran cosas que hay que hacer. Ahí no tengo eso claro. Después dice segmentos del cliente, mercado segmentado de clientes y usuarios. ¿Esto de nuevo es como algo deseado? No, no, es lo de lo actual. Es como la actual. Lo actual. Y Claro. luego usuarios, personas de todas las edades con motivos a viajar hacia las provincias. Eso es actual también. Es que Sí. eso es lo que se dedica a la empresa, entonces es lo que ha hecho siempre. Ok. Y canales, eso es actual también. Sí. Sí, entonces, yo creo que ustedes tendrían que introducir previamente, ¿verdad? Este Canvas, decir qué contiene y decir que en la situación actual van a presentar lo que es de lo actual, es decir, segmento, canales y lo otro, ¿verdad? Entonces, al final mencionan esas tres cosas del Canvas, ¿verdad? Y luego, entonces, en lo deseado, colocarían lo que aquí diga que es deseado, por ejemplo, propuesta de valor. Y luego, cuando ya hablen de la problemática, dicen cuáles son los problemas. Y luego, al final, cuando estén hablando de qué hacer, entonces ahí vendría el Canvas completo, donde colocan lo que ya tenían como actual, lo que ya tenían como deseado, lo que tenían como problema y la solución. ¿Sí me entienden? Sí, o sea, sería citarlo en las partes necesarias, la verdad. Ir citando, quizás no mostrar el Canvas completo como metodología previamente, decir, esto es lo que vamos a buscar, ¿verdad? Pero luego en la sección de lo actual, colocar lo que es de lo actual, sin necesidad de colocar el cuadro, podría ser. O luego en la otra sección, lo que sea de lo deseado, etcétera. Y ya el cuadro completo vendría al final, porque eso tiene que ver con situación, algunas tienen que ver con soluciones, por ejemplo. Entonces no pueden mostrar soluciones cuando estén hablando de lo actual. ¿Sí me entienden? Profe, sí, tengo una duda, porque por ejemplo yo vi un caso del Lean Canvas en internet que Ajá. estaba, ¿cómo decirlo?, seleccionado o dividido, por ejemplo, no sé, esta parte de acá está de un color, esta de acá de otro color y esta de otro color. Ajá. Y no sé, poner al comienzo el modelo entero y solamente explicar los que están en color, no sé, azul, por decirlo así. Claro. Pero, sí, pero quizás no, quizás lo otro, no colocarlo todavía, colocarlo vacío, porque si no va a crear confusión, porque le van a decir, Ah, oye, ya, sí, sí, porque si no, usted, por ejemplo, dice cuál es la solución y todavía ni siquiera sabe lo deseado, entonces quien esté leyendo el informe va a decir, bueno, pero ¿cómo es que tengo la solución si no sé ni siquiera qué es lo deseado? ¿Me entiende? ya, sí, sí, entiende. ¿Sí? Entonces, ir llevándolo coherentemente para que quien lo lea no se confunda. Ya, ¿Sí? sí, Y perfecto. esto deben ustedes juntarlo con las otras herramientas que tienen, ¿sí? Digamos, si usaron el PES, etcétera, decir que del PES están agregando acá, si lo están agregando, ¿no? No sé si ustedes están trabajando un diagrama de procesos, irlo mostrando de acuerdo al momento, qué es lo actual, qué es lo deseado y qué viene después. ¿Sí? Ya, Sí. profe. Ustedes tienen allí donde yo les escribí, no sé si fue a ustedes que yo les escribí acerca de, Del FODA. ajá, exacto. Ustedes Acá arriba está el FODA. todavía no tienen oportunidades y amenazas, ¿verdad? Sí, sí, los tenemos, pero nos puso en los comentarios que había que cambiar unas de cuadrante. Estaba mal Ok. posicionado. Ok. Sí, esto para todos es importante, ¿no? ¿Cuáles fue las que les marqué para ir más rápido?
La de creciente, bajo potencial de crecimiento y Bajo potencial de es la- crecimiento es crecimiento de ellos, ¿verdad? claro, sí. Entonces, no es una amenaza del entorno, es algo de ellos, es una debilidad. Y por ejemplo acá, en Fortaleza, ustedes tienen demanda permanente del servicio. Si esa demanda viene del entorno, entonces eso es una oportunidad, no una fortaleza. Ajá, ya. ¿Sí? Sí. ¿Está claro? Los demás sí. tienen, como los demás también están haciendo FODA, por favor pregunten si no está claro lo que estamos comentando acá. Si quieren hacer el otro cambio para que los otros vean. Dice demanda permanente del servicio, que no debe ir ahí, ¿verdad? Porque es algo del entorno, por lo tanto debe estar en oportunidad. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Los demás Sí. tienen eso claro? Constanza, los demás, Kimei, los otros Sí, Sebastián, etcétera. Sí, profe. Ok. ¿Alguna otra cosa que ustedes, vamos a ver, continúo con el grupo 2, algún otro elemento? Hicimos el árbol de problemas igual y el árbol de objetivos, Ajá. que están un poquito más abajo. Ok, ahora Bueno, sí. como dos. Ok, el árbol Lo- del problema iría donde están detectando el problema, ¿sí? Sí. Allí iría, ¿sí? Para ir secuencialmente. Y de objetivos tendría que ver con situación deseada. Ese es el árbol de problemas, el de ese. Okay. O objetivos, ustedes lo están viendo más que como deseado, como operaciones. ¿Ustedes qué sacaron primero? ¿Árbol del problema o objetivos? El de árbol de problemas fue el primero. Entonces, objetivos, ustedes tenían ya situación deseada que no eran los objetivos, ¿verdad? Sí. Ok, entonces vamos a ver acá y luego vemos los objetivos. Dicen acá, por ejemplo, mala atención por parte de choferes. El problema fundamental es no existe fidelización. ¿Ese es el problema fundamental o cuál es el más importante? Sí, ese, ¿verdad? Sí, ese es el más importante porque engloba todo lo demás. Ok, ¿no debería haber en este diagrama unas flechitas que apunten hacia ese o ustedes creen que es bidireccional el efecto, quizás? Ah, sí, debería haber flecha. Pero no sé Quizás. si es bidireccional, porque puede ser que falta de fidelización afecte a los otros y los otros lo afecten a él. Entonces ustedes podrían decir, hay flechas en todas las direcciones. No sé cómo ustedes se lo están planteando. Aunque cuando dicen causas, de las causas debería haber flechas hacia la fidelización, ¿verdad? Hacia el problema principal y luego del problema principal hacia los efectos. Debería de ser en ese sentido. Sí. Realmente, ¿no? Ok, Sí. entonces con estas cosas de nula publicidad, mala atención, ¿verdad? Esto que ustedes colocan aquí como problema tendría que coincidir con el problema que, de alguna manera, con el problema que están colocando en el Canvas, ¿verdad? Y en otros lugares, ¿sí? No puede estar una Sí. cosa desconectada de la otra. ¿Sí? Sí. Por lo menos tener una relación y si no se ve directa la relación, decirlo en la tesis. Esto se relaciona con esto de tal forma. ¿Sí? Ya. Sí. Ok, vamos a ver la problemática, digo los objetivos. Ok. Fidelización, capacitación. Ok, esto tiene que ver, está relacionado con lo deseado. Ok, está un poco relacionado con operaciones. Estos son como lineamientos, ¿sí? Sí. Porque lo deseado estaba previo. Si esto queda como objetivos, pueden dejarlo así, pero ustedes tienen que explicar que estos son como los grandes lineamientos de hacia dónde quieren ir. ¿Sí? Ya. Y eso, como son grandes lineamientos, luego ustedes tienen que aterrizarlo más y decir cómo logran la fidelización, que es a través de capacitación, a través de desarrollo de publicidad y a través de reforzamiento y ampliación de canales y de mediciones periódicas de satisfacción del cliente, ¿verdad? Pero esas mediciones periódicas no pueden quedarse en el aire. ¿Qué van a hacer con esas mediciones periódicas? Tienen que cerrarse el ciclo. Tienen de alguna manera, hay que a partir de esas mediciones tomar decisiones y luego implementar acciones. ¿Sí me entienden? Sí. Ahora, esto tienen que bajarlo un poco más de nivel. Cuando dicen de capacitaciones,
Ustedes tienen que entrevistar y ver dónde deben ir esas capacitaciones principales, hacia dónde debe ir esa publicidad. ¿Cómo? Pregúntense por el cómo. ¿Cómo hacer el desarrollo de publicidad? ¿Cómo esas mediciones, cómo se van a hacer las mediciones y cómo esas mediciones van a lograr impactar? Es decir, ¿qué operaciones adicionales hay que hacer? ¿Sí? Es decir, hay que aterrizarlo más y ese aterrizar, ¿verdad? Que lo van a colocar ustedes a través de verbos, ¿verdad? Traten de hacer los objetivos siempre a través de verbos. Por ejemplo, capacitaciones y reconocimiento sería capacitar. Desarrollo de publicidad sería desarrollar la publicidad, ¿verdad? Mediciones sería realizar mediciones periódicas, ¿sí? Y luego tienen que bajarlo de nivel, aterrizarlo más, pero siempre usando verbos. Y ese conjunto de acciones van a ser las operaciones, lo que va a constituir su plan. Y luego entonces ustedes deben decir en el tiempo qué se hará primero, qué se hará después y más o menos en qué tiempo se haría. Es decir, si los primeros meses, etcétera. ¿Sí me entendieron? Sí, Esto va para todos, ¿sí? Porque aquí se está viendo un plan, ¿verdad? Constanza, los Sebastián, etcétera, todos tres Sebastián, los otros dos Sebastián, etcétera, si están ya presentes. Acá estamos viendo que llegamos, ¿verdad? De una problemática a unos lineamientos. Yo llamaría esto lineamientos. Lineamientos es como la orientación del plan, ¿verdad? Esos lineamientos tienen que ser coherentes con lo que corresponde en el Canvas y en otros elementos que hayan usado. Luego, esos lineamientos hay que usar verbos para mencionar las cosas que se van a hacer. Segundo, aparte de usar verbos, hay que aterrizarlos más, es decir, preguntarse el cómo logro eso. Y cuando yo tenga más en concreto ese cómo, entrevistando a las personas y yo siendo creativo, es decir, proponiéndoles a ellos ese conjunto de acciones, ¿verdad? Puestas en el tiempo, como el plan que ustedes hicieron para su tesis, indicando qué hacen el primer mes, que el segundo mes, y indicando las prelaciones entre ellas, como en el curso, los cursos que ustedes toman, que ustedes no pueden ver, por ejemplo, estadística 2 sin ver estadística 1, por ejemplo. Haciendo eso, ustedes tienen entonces una secuencia de actividades que es el plan, ¿ok? sí. Sí, profe. Ok. ¿Alguna otra cosa de ustedes? ¿No? Ok. Bueno, de todas maneras, para las cosas que queden pendientes, si ustedes lo desean, veo que hay avances en varios grupos, podríamos reunirnos el viernes si ustedes lo estiman conveniente. Joaquín, si quiere desconectarse 15 minutos. Es que no le entiendo. ¿15 minutos ahorita o después? No entiendo, Joaquín. Después, profe, para que así llegar a la hora a la universidad. O sea, desconectarse antes de irse, dice. ¿Algo así? Sí, claro. O sea, desconectarse para irse antes de que finalice esta clase. Ok, no hay problema. ¿Ustedes, está completo el grupo de ustedes hoy? ¿Está Cristian? ¿Está Sebastián? La maca no está, no la vi por ahí. Ok. Listo, no hay problema. Bueno, vamos entonces con el grupo 4, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí están presentes? Ahí está Sebastián y Chaúl. Profesor, disculpe. ¿Me puedo salir de la reunión ahora? Que tengo que hacer un par de cosas. Tengo que salir en verdad. Ok, Por sí, no hay favor. problema. No hay Ya, problema. profe, muchas gracias. Está bien. Ok, vamos entonces. Con el grupo 4. Ya. Sí, profe. Sí. En el caso de ustedes, bueno, yo estuve revisando también, vi que tienen varios archivos, también es bueno tener como una especie de archivo que se llame meta, que diga que hay en cada uno como una especie de índice. Sí, Y sí. si hay algunos obsoletos, de repente irlos quitando, colocándolos en otra carpeta como secundaria ahí adentro, para uno revisar mejor lo más reciente. Creamos una. Todavía no metemos las cosas a la carpeta porque todavía las cosas como que le faltan afinar unos detalles, como son hartas, son tal Pestel, tal Porter, tal Canvas, tal la encuesta. Sí, yo la vi que estaba vacía.
Ok, vi en algunos de los casos, vi cosas como por ejemplo de Pestel, de algunos de esos vi como que tienen cosas muy, muy generales, que hay que aterrizarlas más. Lo que pasa es que hace poco conseguimos ya las respuestas como de todo, que es lo que usted me había dicho, que entonces ya con eso podemos complementar más las cosas. Ok, ok. Una pregunta, se fue, Gloria sí se va a estar hasta el final, ¿verdad? Porque se fue Sebastián. Entonces, para comentar, después del grupo 3, comento algo antes de que se vaya el grupo 3. Continuamos entonces con el grupo 4. Eso es lo que vi en el caso de ustedes. Vi varios archivos, vi en algunos casos hay cierto detalle, en otros no hay mucho detalle. Ajá. Entonces, bueno, si quieren me van mostrando, van comentando. Ya sí, obvio, sí. Lo que pasa, a ver, acá tenemos las 5 fuerzas de Porter y tiene razón, finalmente está muy general, pero como que hace poco podemos recopilar más información. Y igual la respuesta, como uno de los socios tiene poco tiempo, nos mandó unos audios a Chaul y lo complementamos y lo pasamos a la encuesta. Entonces, finalmente con esa respuesta ya tenemos como la respuesta de todos los socios, con eso podemos por lo menos llegar a cosas más específicas. Okay. Sebastián, ¿se dio cuenta de la presentación de los otros grupos como una manera de orientarse, por ejemplo, ver que hay que ir, aparte de tener situación deseada y actual, al árbol de problemas? Eso nos va a dar posibles acciones que son lineamientos. Esos lineamientos podrían ir orientados, uno de ellos, hacia crear una nueva sucursal. Podría aparecer una operación que tenga que ver con generar esa nueva sucursal, y luego si ustedes hicieron trabajo anteriormente relacionado con esa creación de la sucursal, ustedes podrían dar detalle de esa operación. Sí me entienden. Entonces quedaría contextualizado lo que ustedes quieren dentro de un marco donde aparecen otra cantidad de elementos de planificación, y eso aparecería muy bien justificado. ¿Sí me entienden? O sea, que me dice que trate de colocar más herramientas o que trate de buscar cosas introductorias a los temas. Que no. No. Le estoy hablando, digamos, inicialmente de lo que acabamos de ver con los otros grupos, ¿verdad? Como que se supusieron que estaban en la misma fiesta, ya que se veían varios carteles similares y toda la vaina. A Augusto se le graba esa noche ebrio y que le está... Ok. Lo que le quería decir es que en los trabajos que se presentaron anteriormente, esto es para todos, vemos un camino andado en el sentido de que ya se está llegando a unos objetivos de la organización, ¿me entiende? Y antes de los objetivos está la problemática, ¿sí me entiende? En lo que vimos, por ejemplo, del grupo 3, del grupo 2 y el grupo 3, lo que hemos visto previamente. ¿Sí me entiende, Sebastián? De lo que le estoy hablando. Sí. Sí, entonces, cuando hablamos de la problemática, hacia eso tienen que apuntar ustedes, detallar un poco más el Porter, etcétera. Pero luego de eso, vio que había un árbol de objetivo de ellos. Ese árbol de objetivos yo diría que es más bien de lineamiento. Lineamiento porque son la orientación del plan. ¿Sí me entiende? Sí. Dentro de esa orientación del plan puede quedar, por ejemplo, hacer mayor monitoreo, etcétera, en el caso de ellos. En el caso de ustedes, podría quedar abrir una nueva sucursal. ¿Me entiende? Pero sería uno de los elementos. ¿Sí me No, entiende? sí, eso lo tengo claro. Sí, de hecho que cuando nos comentó el semestre pasado y cuando empezamos, digamos en consideración de que teníamos que tener muchas más alternativas, por eso reestructuramos igual la tesis. Ok, pero entonces a lo que iba también es que si ustedes ya habían trabajado el semestre pasado y están trabajando ahorita en elementos de la creación de esa nueva sucursal, eso luego lo pueden agregar allí. ¿Sí me entiende? Decir, este lineamiento de crear la nueva sucursal por ahora consistiría en estas operaciones, hacer esto, hacer esto, hacer esto. Y podrían mostrar ese trabajo que ya habían hecho, que estén continuando en eso como una rama. La planificación les da como un árbol de acciones, y de ese árbol de acciones, una rama sería esa, si se decide ir en ese camino. Entonces ese trabajo no se pierde, va a alimentar lo que ustedes tienen, pero tenemos la visión completa, no tendríamos solamente esa rama. ¿Me entiende?
Lo que pasa, profe, es que nosotros cuando empezamos esa parte del proyecto, pero nosotros no terminamos esa parte porque el primer semestre nosotros hicimos la planificación sobre esa Claro. parte, entonces Claro. por eso lo dejamos de lado después de lo que nos dijeron. Claro. No, nunca o sea, lo que se les dijo fue que tenían que tener la visión integral, pero yo siempre les comenté que si eso lo desarrollaban, lo podrían agregar, ese desarrollo no se pierde, se puede agregar. Sí. ¿Me entiendes? Sí, de hecho que va a ir va adentro, o sea, pero como una posible opción. Exacto. Y van muchas más, o sea, hay harta opción. Exacto. ¿Sí? Porque entonces ahí estaríamos de nuevo separando el rol del Sebastián académico, que tiene que ver la cuestión completa, y quizás el Sebastián que tiene una preocupación como empresario, ahí se juntan, ¿verdad? Al colocar esa rama. ¿Me entiendes? Y sí, se entiende, profe. Tenemos hecho ya desarrollado el modelo de negocios Canvas. Igual le cambiamos cosas, o sea, lo tratamos de dejar un poquito más en base a las respuestas que nos dio el otro socio, así que lo dejamos listo. No sé si sea necesario quizás al informe agregarle el link Canvas, pues ya está el modelo de negocios que es como lo mismo. O sea, ¿no? Sí, es muy similar con una de las opciones que trabajen. Si usted ve que hay una herramienta que es redundante, no se preocupe, se comenta, o incluso sin desarrollar mucho, puede de aquí colocarlo. Si lo viéramos en el Canvas, sería esto, pero sin necesidad de trabajarlo mucho, porque si usted me dice que son muy similares. Sí, son muy similares. Es como otra cara, pues, otra manera de mirarlo. Claro. El tema del pestel, que se acuerda que nosotros le habíamos comentado que solamente íbamos a ocupar los elementos que repercutían en la empresa. Sí. Que solamente eran esas 4, entonces lo dejamos ahí, ya que las otras, como el aspecto legal, no afectan en la organización de ninguna forma. Okay. Y de estos tal vez algunos sean los más relevantes, tal vez el tecnológico, por ejemplo, el económico, no sé, y allí pues podrían dar un poco más de detalle. Sí, de hecho que la idea es poder, cuando lo pasemos al informe, desarrollarlo de mejor manera y colocarle como la intro que le colocamos a todos los modelos, la verdad, el semestre pasado, para como la contextualización y aparte de eso una breve descripción. Claro. Por ejemplo, si hablan del aumento del dólar, ajá, ¿qué significa? ¿El qué es eso? Y el cómo estaría repercutiendo. ¿Sí? ¿Qué implicaciones tiene para la empresa? ¿Y qué implicaciones tendría en el trabajo de ustedes y que tiene que ver con planificación? ¿Sí? Para luego entonces de alguna manera agregarlo en algún punto. Sí, no, sí lo vamos a agregar, sí, de hecho que en la misma encuesta aparece por qué el aumento del dólar, por ejemplo, repercute en la empresa por la importación y cuánto sube los valores. Entonces es importante eso. Eso tiene, el aumento del dólar tiene que ver más que con el aumento del dólar a nivel internacional, más con la depreciación del peso, digamos. O aunque puede haber también devaluación propia del dólar, digamos en los Estados Unidos, que es donde se crea, y también devaluación del peso en Chile, y los dos se juntarían, si es que eso ocurre, de ser el caso. Bueno, y ¿qué otra cosa tienen ustedes? No, nada, o sea, por ejemplo, en la hoja de respuesta, en la encuesta inicial teníamos la primera y ahora tenemos la segunda, como la segunda parte, por así decirlo, que son otras respuestas. Entonces, por eso que ahora igual podemos trabajar mejor y igual vamos bien con la planificación según lo que tenemos. Ok. Eso, profe, el Chaul está con el tema de la práctica, entonces está ahí igual. Pero Chaul estaba acá y ya se fue. No, sí está acá, está ahí. Está allá, está acá, están los dos lugares. Sí. Ok. No sé si querían comentar algo más, querían presentar algo más. No, eso no más, profe. Ok. Antes de pasar al grupo 5, brevemente, antes que se vaya el grupo 3, voy a mostrarles algo. ¿Logran ver lo que estoy mostrando? ¿Logran ver? Sí, profe. Ok.
Entonces, aquí estamos en este punto, ¿verdad? Donde íbamos a hablar de situación actual y situación deseada. Seguimos en ese punto, o sea, tanto la semana del 21 como la del 28. Pero luego vamos a pasar, vamos a hacer énfasis en lo que ya nos están mostrando algunos de los grupos, que es la brecha, ¿verdad? Que es la diferencia entre la situación problemática y la deseada. Y las operaciones, que es de lo que nos habla ya las operaciones a grandes rasgos, que son los lineamientos, es de lo que nos habla, por ejemplo, el grupo 2, ¿verdad? Aquí están los lineamientos. Esos objetivos que están allí son los grandes lineamientos. Hay un posicionamiento estratégico que a veces se hace en planificación, que es si somos optimistas, somos defensivos o somos ofensivos. Es decir, si una empresa está muy bien, podría ser ofensiva. De repente pienso que si, por ejemplo, el caso de la empresa de grupo 4, si está bien y quiere abrir una nueva sucursal, sería un posicionamiento ofensivo en ese sentido, digamos. Es decir, no es tratar de solo como defenderse, es como más optimista, por ponerlo de esa manera, y habrá unos lineamientos generales en ese sentido. Pero luego debe haber operaciones más concretas. ¿Sí? Operaciones, como les decía yo al grupo 2, operaciones del cómo se dan esos lineamientos y que luego deben ponerse en el tiempo. Entonces, el 5 de octubre vamos a trabajar esto, ¿verdad? Vamos a pasar a ver un resumen que cada grupo puede colocar por allí muy sintético de la diferencia entre lo deseado y actual, porque eso da sentido a lo que viene después. Trabajar entonces la brecha, que es el árbol de lemas, ¿verdad? Como lo mostró el grupo 2. Pero eso en términos del FODA, del Canvas, de los diagramas de procesos, de todo lo que estén usando. Porque si se trata, por ejemplo, de diagramas de procesos, tendrán situación actual y situación deseada, y la comparación entre ellos dos mostrará una problemática, como la muestra el FODA, como lo muestra el Canvas, etc. Cada uno de acuerdo a las herramientas que he usado. Y luego vienen las operaciones. En ese sentido, si ustedes quieren, podría tener una reunión con algunos de ustedes el viernes. Entonces, dejo abierto en este momento para que me digan si quieren tener reunión el viernes a la hora que comentamos. Creo que dijimos de 10 a 11:30, ¿verdad? Entonces, me dicen si lo requieren. ¿Alguno de los grupos requiere reunión adicional? ¿Cómo? Sí, profesor, nosotros, por favor. Grupo 5. Grupo 5, ok. Por favor. Ustedes ya tienen el enlace, recuerden. Si alguno de los otros grupos quiere unirse a la reunión, lo puede hacer, sin necesidad de que hoy haya dicho que sí. ¿Ok? Quedaría abierto. Entonces, de entrada con el grupo 5. Ok. Entonces, para continuar por el asunto del tiempo, dejo de compartir. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen pregunta? ¿No tienen pregunta? Ok, entonces pasemos al grupo 5. ¿Sí? Grupo 5 estaban compartiendo, se les cayó. Ajá, y vuelve a estar, ¿está bien? Ya, profe. Nosotros hicimos los análisis de la situación actual de la empresa. Pero este es el FODA. Tenemos dudas en lo que es el Canvas. Le voy a compartir el Canvas, lo tenemos en Word. Una pregunta, ustedes en el FODA no tienen problema, ¿verdad? ¿Recuerdan lo que miré con el otro grupo? Que habían algunas cosas que habían colocado como tal vez fortalezas y eran amenazas, etcétera. No, nosotros le mostramos igual algunas partes del FODA a la clase anterior y nos comentó, teníamos un error, pero ya lo corregimos. No sé si lo podemos volver a revisar o... No, tranquila. Pasemos entonces al Canvas. Ya.
Mientras comparte el Canvas Valentina, profe, le iba a hacer una consulta, que nosotros tenemos del Canvas una parte que era para la situación actual y otra parte para la deseada, pero estamos viendo que es mejor tener un Canvas completo para la situación actual y la deseada hacerla como según lo que, las partes que nos sirven como tenerla para la deseada. ¿Se puede hacer así? Sí, 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 esa es la idea que les di Ya. inicialmente, la que ya les he mostrado, Ah, la ya. que les hablé inicialmente. Es que eso teníamos un poquito la duda porque decíamos hacer todo el análisis de nuevo para el deseado y a veces no es necesario. Sí, está bien. Ahora, otra cosa, ustedes no me han vuelto a hablar del mapa de procesos, que está el actual y el Sí. deseado también. Eso mismo le íbamos a preguntar sobre el diagrama de proceso. Que nosotros tenemos 12 diagramas que son de que esperamos, o sea, del deseado. Pero tendríamos que hacer los de la situación actual, tendríamos que hacer los 12 diagramas de los procesos. Porque, por ejemplo, como es actualmente, no están definidos bien los actores de cada proceso. Entonces, tendríamos que hacerlo de los 12 procesos, tendríamos que hacer un diagrama actual. Ya va, pero ¿por qué me hablan de un diagrama por proceso? Si es un diagrama de procesos que incluye todos los procesos. Ahí no entiendo por qué me habla de un diagrama por cada proceso. Por ejemplo, ¿cuál sería el proceso 1 del que usted habla? Por ejemplo, uno sería de cómo se solicitan las citas, la atención médica. Okay. ¿Ya? Otro sería de soporte, que son como el apoyo de... Okay. Ya le entiendo. Ahora, una cosa, ¿ustedes están haciendo el diagrama actual para todos esos 12? No, no lo estamos haciendo. No, por eso quería saber si es como más recomendable hacer como uno general. Que es demasiado amplio, es muy amplio. Claro. ¿Y por qué están abarcando tanto? O sea, yo creo que es muy difícil para ustedes ver lo actual de 12 procesos y luego lo deseado de 12 procesos. Por eso, ¿cómo lo podríamos hacer? ¿O seleccionar algunos? Tendrían que seleccionar algunos, los más críticos tal vez, 1 o 2, ver cuánto no sería demasiada carga y entonces tratar como los procesos más problemáticos que se tienen, como elegirlo, algo así, ¿o no? Exactamente. Que sobre genera todo, más... Exacto. Ustedes ya tienen identificada cierta situación, ¿verdad? Cierta situación, ciertos problemas, ¿verdad? Que tienen que ver con los roles, etcétera. Entonces, ¿cuáles procesos tienen que ver más con eso o cuáles tienen más problema en eso? Entonces, colocar eso como ejemplo, decir, bueno, no podemos tratarlos todos, vamos a tomar 1 o 2, no sé, de acuerdo a eso. Si no son muy largos, 3, si no, 2. Ya. Son demasiado largos, 1. Entonces, vamos a tomar y vamos a plantearlo. Y a ese le plantean lo que hablamos de modelo de sistema viable. Recuerden, ¿qué actividades de coordinación, qué actividades digamos, de sinergia, de monitoreo, etcétera? ¿Sí? ¿Lo recuerda? Ya, sí. Sí, la idea es que ustedes tengan una visión global, no importa que no abarquen todo, porque si no da tiempo de abarcar todo, pues eso quedaría como trabajo futuro, pero la empresa quedaría orientada a hacer eso futuro, ya con el ejemplo que ustedes les dan. ¿Sí? Profe, sí, porque estos son los diagramas que hay hasta el momento, que son los que teníamos, o sea, los que, cómo se debiesen realizar las cosas. Pero... Una pregunta, para irnos entendiendo. O sea que ustedes ya tienen 12. Sí. ¿Pero esos son de lo deseado o de lo actual? Deseados. Yo no sabía que ustedes ya tenían estos 12. Vi que tenían algunos, pero no pensé que los 12. Entonces, y ustedes están como sugiriendo que las cosas se hagan de esa manera, pero no están detectando cómo se hicieron actualmente, ¿verdad? Ajá, porque al conversarlo o sea, como con cada actor de cada proceso, todos realizaban las cosas de distintas maneras. Entonces, por ejemplo, hay 2 recepcionistas y como que ellos tienen una metodología distinta para agendar la hora, o quizás al final llegan al mismo resultado, pero el proceso es como más desordenado, lo hacen de distinta manera. Ok, entonces háganlo de esta manera. Ya que ustedes tienen esto, entonces olvidémonos un poco de los diagramas actuales, pero todo hay que justificarlo, recuerden. Entonces, ustedes tienen que decir que se hacen los procesos de múltiples maneras y que son muchos procesos.
12 procesos y ponerse a ver las diferentes maneras como se hacen 12 procesos, darían 24, 36, no sabe cuántos procesos. Entonces ustedes no pudieron centrarse en eso, sino en la problemática general. Y ustedes están describiendo esa problemática general y ahora están haciendo sugerencias para realizar esos procesos de una mejor manera. ¿Sí me entienden? Entonces allí se estarían olvidando los diagramas actuales, pero tienen que justificarlo. ¿Sí me entienden? Sí, Sí, profe, porque profesor. lo que igual nosotros comentábamos que se revisó como en conjunto los diagramas y estaban bien hechos, pero faltaba como la difusión de los procesos para que como todos los colaboradores tuvieran o tuvieran conocimiento de cómo se tenían que realizar las cosas para que siguieran como el paso a paso. Ok. Pero faltaba como esa difusión. Exactamente. Ahora fíjense lo siguiente. Si nosotros vemos la metodología, ¿verdad? Algo deseado es realizar los procesos de diferente manera. Eso va en la situación deseada. Deseada. Problemática, toda esa problemática de los procesos que estuvimos hablando. Luego entonces, ustedes podrían decir que se requieren nuevos procesos, pero luego en las operaciones decir que se deben diseñar nuevos procesos y se debe establecer cómo llegar a los nuevos procesos. ¿Sí? Ahora, parte de esas operaciones ya ustedes la están concretando porque están diciendo cómo debe ser el proceso. Entonces ustedes ahora deben decir en ese plan un poco cómo llegar a implementar esos procesos, porque ya los tienen. Entonces, hablar con ellos acerca de cómo harían. Cuando usted me habla de difusión, cuando me habla de quizás entrenamiento, cuando habla de tener quizás algún grupo líder allí, una comisión, un grupo que vaya a promover esto y quizás implantarlo primero en cierta área para luego irse expandiendo hacia los otros, eso sería un plan. ¿Me entienden? Sí, entonces, cuando hablamos de cómo, del plan, las operaciones en concreto, serían las operaciones, por ejemplo, en relación a los procesos, las operaciones para implementar esos procesos que ya ustedes diseñaron, que es de lo que usted me estaba hablando ahorita. ¿Sí me entiende? Sí, profe. Ok, eso sería en relación a estos los procesos. Ahora, eso tiene que ser coherente con lo que ustedes propongan, lo que ustedes mencionen en el Canvas. Y el Canvas iría a realimentar todo aquello. Y otras herramientas que usen. Sí, pero recuerden que tienen que hacer énfasis también en el tema de coordinación de esos procesos y mejora de esos procesos a futuro. Entonces debería haber actividades en ese plan también para que se establezca esa coordinación y tal vez ustedes hacer algún diagrama que indique cómo va a ser esa coordinación y cómo va a ser esa sinergia. ¿Sí me entienden? Aparte de los procesos estos, unos diagramas de cómo coordinar y cómo hacer la sinergia, porque allí hay buena parte de la problemática. ¿Sí me entienden? ¿Está claro eso? Sí, profe. Y profe, lo otro es que nos van a, o sea, conversamos con el socio que nos está ayudando y nos va a enviar como la distribución de los ingresos, o sea, de los gastos, cómo se distribuyen los gastos, pero de manera porcentual. ¿Igual sería eficiente trabajar con el porcentaje solamente? Sí, claro, no le va a hablar de montos. La verdad es que si les es útil, sí, tendrían que pensar en qué utilidad tendría eso dentro del diagnóstico que ustedes han hecho y dentro del plan de cambio. Incluso se lo pueden preguntar a ellos mismos, ay, ¿cómo ven ustedes útil esto? O a menos que ustedes tengan como referencia a otra empresa y que esa otra empresa diga, la distribución es esta y ustedes se orienten como que aquel es el ideal y digan, no, la distribución está mal por esto y esto. Pero si esa información, digamos, en ese sentido les podría ser útil o de alguna otra forma, pero si no les es útil, pues no tendría mucha relevancia. Pero, por ejemplo, si ellos dicen, no sé, porque nos dicen, no, nuestras inversiones están funcionando, ¿no nos sería útil o no? Porque no tendríamos, nosotros podemos... Pero que las inversiones están funcionando, eso, ok, eso es una cuestión de que allí no hay problema, pero en ese sentido los porcentajes, ¿para qué les servirían? O sea, ustedes lo pueden mostrar, pero lo que no veo claro es para qué les van a servir. Porque al comenzar como el proyecto, nosotros pensamos hacer una redistribución de los gastos que como
con la finalidad de las campañas, porque habían campañas que quizás deberían como inyectarle más dinero a ciertas campañas que le beneficiaban a ellos. Entonces, para eso queríamos analizar los gastos, de cuánto se estaba distribuyendo en campaña. Ok, entonces allí usted requeriría esos porcentajes, pero también aparte de esos porcentajes, ver con más claridad a qué se destinan uno, a qué se destinan los otros, a qué se destinan los otros. Y entonces, como ustedes ya saben que hay una problemática en esa difusión de campaña, tendrían que decir que allí ese porcentaje, si es el 5%, por ejemplo, debería aumentar a un 7 o un 8. Es lo que podrían decir. Y luego podrían indicar, entonces, qué cosas irían a favorecer de esas campañas. ¿Sí? Ya. Y profesor, lo otro era que igual la finalidad como de conocer los gastos o cómo se distribuían, eran también para ver los insumos o si habían gastos asociados que quizás se podían eliminar para favorecer también a la empresa. También, claro, claro. Ojalá y les den más información tal que ustedes puedan hacer eso que usted me dice. Eso está muy bien, pero que la información que les dé ojalá y sea relevante. O sea, aparte de los porcentajes, que les den un poco más de eso, ¿no? Por ejemplo, si hay un porcentaje donde están las campañas, eso alcanza para hacer 3 campañas y limitadas a esto. Entonces usted podría decir, bueno, deberían hacerse más y deberían de ser más amplias, incluir otros elementos, quizás ver qué significa campañas para ellos, cómo las hacen y entonces hacerlas de mejor manera o proponer que eso se analice. Si ustedes no les da chance de hacerlo, en el plan proponer que eso se revise. ¿Sí? Operaciones para eso. Sí, y profesor, y lo otro era de, ya, podría ser que ellos nos entreguen valores, pero que ellos lo multipliquen por un número, o sea, que la vez pasada con el profesor Sergio tuvimos un proyecto y lo hicimos de esa manera. La persona que no nos quería entregar los valores exactos nos podía entregar el monto multiplicado por un número que solo él conociera. Entonces, todos los valores los multiplicaba por el mismo valor y así hacíamos como los análisis. Ya, pero eso es lo mismo que le den porcentaje, porque usted los porcentajes pues, pueden multiplicarlos por algo. ¿Me entiende? Eso yo. Lo importante, si la información así multiplicada les es útil, pues lo hacen de esa forma. Lo importante, lo que tienen que mantener en mente es que les sea útil para la toma de decisiones. ¿Sí? Si en aquel caso les fue útil, posiblemente acá también les sea útil. ¿Sí? Ya. Y le voy a mostrar el Porter y el Canvas que mi compañera lo está cargando porque no tuvo un problema con su computadora. Aquí tengo un problema porque el asunto del tiempo y tenemos los grupos 6. No sé si mientras ustedes cargan, ¿cuáles grupos podrían quedarse un poquito más? Porque faltan el grupo 1 y el grupo 6. ¿Cómo están Camila? Profe, nosotras no tenemos o sea, la José sí, porque a las 11:40 tiene clases, pero nos podemos quedar. Pero si podemos al tiro y después continúan con los otros grupos. Ajá, ok. ¿Y el grupo 1? Profe, yo ya estoy acá. Tengo hasta las 12. Okay. Yo hasta las 11:40. Entonces el grupo 1 tiene un poco más de tiempo. Ah, sí, a las 11:40 tenemos clase de ver. Grupo 1 también tiene clase en 11:40 y grupo 6 también. ¿Y grupo 3 tiene más chance después? Grupo 3 no, grupo 5 digo, con el que estamos. ¿Podrían esperar ustedes un poquito mientras pasan los otros grupos? Profe, en todo caso yo soy la única que tiene clase de mi grupo a las 11:40. Las niñas igual quizás se podrían quedar un ratito. Ok, pero el grupo está bien. Bueno, vamos a acelerar un poco porque todavía hay algo de tiempo. Vamos a ver, grupo 5 nos puede mostrar rapidito lo que tienen y continuamos no sé, damos unos minutos a grupo 5 rapidito y luego pasamos y luego como me veo con ellos el viernes, seguimos el viernes. Eso le iba a decir, o lo podemos revisar también el viernes para que mis compañeras lo puedan hacer, o sea, puedan presentar, como también el viernes vamos a revisar las dudas que teníamos. Pero no necesitaban mirar algo hoy, así. No, rápido. era mostrarle el Canvas, pero no hay problema mostrarlo el viernes y mi compañera aún no lo puede mandar, entonces lo puedo mostrar el viernes, así mis compañeros presentan. Listo. Pasamos entonces al grupo 6. Gracias. Ya, profe. Ustedes, grupo 6, pueden, si hay alguna cosa pendiente, porque veo que ustedes tienen bastante información, si quedan algunas cosas pendientes, podríamos seguir también el viernes, si no tienen problema. Sí. Pero sí. Vamos a comenzar hoy.
Ya, no sé si se ve, ¿pueden ver? Sí. Ya, profesor, ¿se acuerda que nosotros la vez pasada le estábamos mostrando el Jira, que era un tablero para actividades? Sí. La cosa es que encontramos otro, o sea, para nosotros mejor porque es como más didáctico, es como más... Se nos hizo más cómodo el uso de Monday. No sé si usted ha escuchado de ello. ¿Cómo se llama? Monday, como día lunes. Monday, sí. La cosa es que nos quedamos acá, ya no nos movemos más, ya probamos, y esto nos ha resultado súper bien con las niñas, hemos avanzado súper rápido por aquí, y la cosa es que vamos a partir presentándoles Algo esto. que yo quería proponerle al resto de los grupos es usar una herramienta como esta. Entonces, ¿por qué ustedes el día viernes no nos muestran un poquito más esta herramienta de manera que los otros grupos, si los que quieran usarlo, lo usen? ¿Sí? Sin embargo, me pueden enviar la dirección web donde inscribirse, donde anotarse para que todos hayamos entrado y tener allí algo inicial, y entonces ustedes el viernes, si pudieran, nos mostraran un poco para que los otros grupos lo fueran usando. ¿Qué les parece? Sí, profe, ningún problema. Ok, entonces me lo envían y yo lo comparto. Ok, y yo lo comparto con el resto del grupo, o lo envían a todos como quieran, y el viernes entonces nos ayuda un poco con eso. Ya, por ejemplo, profesor, nosotros, bueno, yo ya hice la parte como, la parte sucia, me decían las niñas, de que era limpiar los datos, y ahora estamos jugando con los datos, entonces las niñas acá están ayudándome en el análisis de la información y la solicitud de los datos y todo. Ya con los datos ya de lleno con cuáles vamos a usar y ya limpio, entonces yo de acá ya les derivaba tareas, por ejemplo, que me juntaran las postulaciones de tal año, ellas me lo iban haciendo como de forma, o sea, por año. Entonces ahí hicimos súper rápido esa parte y ya tenemos la información ya lista. Y ahora nos queda como empezar a analizar. Y lo otro que le quería comentar es que nosotros nos dimos cuenta que existen como 3 escenarios posibles que hay que tomar en cuenta de forma independiente porque pueden alterar el resultado del análisis. Por ejemplo, el primer caso es las vacantes igual a 0, que esto quiere decir los alumnos que permanecen en el colegio, no hay variación en verdad de las vacantes, entonces las vacantes son igual a 0 y la barrera de entrada es súper alta para los nuevos alumnos. Entonces, estos datos se tomaron por separado, y lo otro que también separamos desde la zona rural y lo urbano, porque también alteraba el análisis las zonas rurales porque los datos eran demasiado pequeños, pero sí son significativos solo para el área rural. Pero en versus los áreas urbanas sí que quedaban atrás todo lo que era rural, entonces mejor los separamos. Entonces hicimos todo esto tanto para el área urbana como para el área rural. Y al primer caso hicimos el análisis de la vacante igual 0. Que acá juntamos, este es el resultado como final de los datos, pero también acá seleccionamos como los más significativos. Y después en el caso 2, por ejemplo, en el caso 2 tenemos el exceso de la demanda, que esto se entiende por los alumnos que son matriculados, pero varían insignificativamente con respecto a las postulaciones, o sea, tienen muchas postulaciones versus pocas vacantes. Entonces también este es otro análisis que desarrollamos. Y luego en el caso 3 tenemos los matriculados que varían significativamente con respecto a las postulaciones, o sea, existe un gran número de vacantes con respecto a las postulaciones. Entonces estos son los 3 escenarios posibles que nosotros hicimos análisis independiente y separados de forma zona urbana y zona rural. La cosa es que también intentamos identificar el estado actual y las brechas y el estado deseado, pero igual nos queda un poquito trabajar más porque, por ejemplo, en el caso 1, tenemos que el estado actual es que dentro del establecimiento permanece el mismo número de alumnos sin opción para nuevos alumnos que deseen matricularse. Y la brecha, por ejemplo, es que el aumento de vacantes o mayor número de cursos por niveles en el establecimiento. O también el aumento de los establecimientos con características similares a los seleccionados en el sector. El estado deseado es que el 80% de las postulaciones sean admitidas y que el establecimiento esté capacitado para recibir al menos 80% de sus postulaciones.
En el caso 2, por ejemplo, tenemos que el objetivo de este análisis, bueno, es conocer qué establecimientos presentan pocas vacantes disponibles durante todos los años desde la implementación del SAC. También se desea conocer qué establecimientos y niveles presentan altas postulaciones en todos los años. Entonces, el estado actual es que existen establecimientos con pocas vacantes y un alto número de postulaciones que generan barreras altas para el ingreso de nuevos alumnos. Y la brecha es aumentar los cursos de algún nivel que posea constantemente altas postulaciones. Y el estado deseado es mantener un equilibrio entre las vacantes disponibles y el número de postulantes al establecimiento educacional y oportunidad de matrícula sobre el 50% de vacantes disponibles versus las postulaciones recibidas. Y en el caso 3, es que acá teníamos una duda que después quería hablarlo con usted o se lo decimos al tiro, pero mejor se la digo al tiro. Que lo que pasa es que decir exceso de oferta sentíamos que era un término como mal dicho, porque lo que nosotros queremos no es que un establecimiento disminuya su oferta, todo lo contrario. Aparte que la oferta de los establecimientos es fija, porque va en relación a los cupos totales. Entonces decir que existe un exceso de oferta, sentimos que está el concepto como mal orientado, pero sí puede caber dentro de un exceso de oferta con respecto a las vacantes, porque estas sí varían, pueden ser muchas o pocas, pero con respecto al cupo total, estas no. Entonces, no podemos, tampoco es una solución ofrecerle a un establecimiento que, no sé, baje su número de ofertas, porque no es lo que se quiere, no es bueno. Entonces ahí teníamos como una duda, o lo dejamos planteado como que está mal dicho, pero nos referimos a las vacantes, o cambiamos derechamente a un déficit de demanda. Porque cuando hablan de déficit de demanda, se lo están tomando desde el punto de vista de las postulaciones. De las postulaciones, pero claro, ahí quedaría más claro en relación a las vacantes, ¿verdad? Es que estas sí varían, las postulaciones varían porque las personas sí varían, estas sí pueden ser muchas o yo creo pocas. que tendría más sentido verlo así, para evitar confusión, es decir, como curarse en salud un poco. Puede ser que inicialmente cueste un poco absorber, digamos, la noción del término, apropiarse, pero luego quedaría claro, no generaría confusión. Entonces, ¿qué dice usted? ¿O hay algún problema en usarlo de esa manera? No, profesor, o sea, nosotros pensábamos como decir que estaba, mire, por ejemplo, acá pusimos, el exceso de oferta se define como exceso de la oferta a la variación de las vacantes. Se sabe que la oferta de los establecimientos con respecto al cupo total no varía, por lo que en este caso sería inválido decir exceso de oferta. Como que eso pensábamos plantearlo de primera. Dejarlo como claro. Ya dejarlo bien claro. Sino que es un término como para que no haya confusión en el caso del análisis en sí. Claro, bueno, si quieren lo dejan así también. Si ven que ese término, sí, porque el asunto, el otro es más claro, digamos, en términos conceptuales, pero si este da más claridad en la expresión, en la conversación, entonces si quieren lo dejan así. En la narrativa. ¿Aquí me? No, es que yo decía que igual estaba como incorrecto exceso de oferta como por el lado de las vacantes, porque las vacantes igual dependen como del cupo total. Entonces, yo le decía y ahí teníamos discordancia. El momento de solucionar como ese problema no es la idea afectar al establecimiento como de forma negativa. Decíamos como solucionar un exceso de oferta no sería como disminuir vacantes, no sería como lo que nosotros queremos. Nosotros queremos como completar esas vacantes. Entonces estaríamos como pensamos que era mejorar el establecimiento. Como actuar en la comunidad para que venga más gente a la... Claro, o en el establecimiento en sí, de que mejore para que aumente el número de postulaciones. Claro. Porque como decía Kemen, no es afectarlo, la idea es que esto crezca o mejore. Que lo afectan, ¿por qué? Una cosa, los otros participantes digamos, en la reunión de hoy, que tengan que retirarse, se pueden retirar porque ya el tiempo venció, ¿verdad? Nos quedaríamos básicamente grupo 5 y digo 6 y 1, pero igual se pueden quedar los que quieran, pero si se quedan es voluntario, no
no estamos, o sea, que no sientan que estamos afectándole su tiempo, ¿sí? Tomando su tiempo. ¿Ok? No sé los demás que se vayan a retirar si tienen alguna pregunta. Los miembros de los otros grupos, ¿no? Ok, continuamos. Entonces, ¿ustedes por qué sienten que usar esa palabra afecta al colegio? Eso no lo entiendo. Porque, por ejemplo, ya, dale que me... No, porque, por ejemplo, al momento de ver como las soluciones al oferta, las niñas me decían disminuir las vacantes o disminuir los cursos. Pero yo decía, no, no es la idea. No es la idea como achicar un establecimiento por esa oferta. Entonces, no sé, para mí estaba como mal. Entonces, si lo viéramos por el lado de déficit de demanda, la solución sería mejorar el colegio para que empiece a aumentar las postulaciones. No, fíjense que no lo ven como que queda en un solo lado. Traten de verlo como que hay dos entes que se relacionan, que son la comunidad y el colegio, y en esa relación hay menos demanda que oferta, pero véanlo como en la interacción, no lo vean como que es del colegio o que es de la comunidad. Entonces allí hay una relación que debe mejorarse. Para mejorar esa relación puede mejorar tanto uno como el otro, los dos a la vez. Uno, quizás lo que se vea deficiente, si es calidad, etcétera, pues que haya mayor calidad, que haya mayor contacto con la comunidad, mayor interacción, que la comunidad lo conozca, y de otra manera, pues también uno podría pensar en que mejore la comunidad, pero ustedes no están actuando en la comunidad. Entonces, ¿qué pueden hacer ustedes en la comunidad si su acción va a ser más en el colegio? Lo que puede hacer el colegio es colocar, como les digo, difundirse mejor, que haya mejor comunicación, o el ente que regula al colegio, en este caso, tratar de relacionarse también con la comunidad para que mejore la relación entre la comunidad y el colegio. Profesor, igual, lo otro que podríamos hacer era como que a la hora de mencionar la brecha, la mejora, como mencionar también de que no podemos afectar el colegio, entonces quizás vemos por el área de las postulaciones una mejora, ya que no es la idea como disminuir... Pensarlo, es que usted, como es un plan, tiene que pensarlo a mediano plazo por lo menos, y a mediano plazo, si la interacción del colegio con la comunidad mejora, si el colegio tal vez se pinta mejor, digamos, muestra las cosas buenas que tiene, etcétera, puede ser que aumente esa demanda, sin necesidad de que el colegio baje el número de ofertas. O sea, la idea es que a futuro la demanda aumente, no que el colegio baje, digamos, la oferta, a menos que en un análisis que ustedes hagan vean que la comunidad es demasiado pequeña para la cantidad de oferta que da. Entonces ya ahí sí, pero tendría que ser un análisis integral, no por el solo hecho de que haya menos demanda. ¿Sí me entienden? Claro, sí. Otra cosa, ustedes podrían mostrarme algunas cosas más de estas el viernes si quieren, para no dejar al grupo 1 esperando y no ver lo de ellos. No sé si había algo clave que ustedes quieran conversar ahorita. Sí, profe. O sea, y lo otro que ya estábamos con el análisis, ya generamos gráficos, como ya tenemos los resultados de la planilla y las postulaciones, las vacantes, ya tenemos esos datos, empezamos ya a relacionarlo y empezar a respondernos preguntas. Pero voy a hacer el ejemplo de una nomás para más o menos, por ejemplo, acá pusimos, este es el caso 1 de la vacante igual a 0. ¿Cuáles son los establecimientos que presentan un mayor número de postulaciones con respecto a su cupo total? Entonces acá ya nos aparecen estos colegios que están ordenados de mayor a menor. Y por ejemplo, estos colegios que están acá seleccionados, estos son cuántos y cuáles son los establecimientos que tienen vacante igual a 0 desde el año 2017 en la implementación del SAE hasta el año 2020, que son los datos que tenemos disponibles. Entonces nos aparecieron 14 colegios y la mayoría son particulares subvencionados. Y bueno, ahora nos queda como el tema del análisis, del por qué las cosas y empezar como a ver más allá. Me parece muy bien. Pero en ese ver más allá tienen que comenzar a ver cuáles son los lineamientos ahora del ente dado ese diagnóstico que están haciendo.
Los grandes lineamientos para luego ver las grandes operaciones u acciones, o digamos las operaciones u acciones. Ya, profe. Eso sería... Bueno, para gracias. Ya saben entonces, a partir de las 9:55 nos veríamos el viernes con el grupo 5 y los otros que quieran. Vamos entonces con el grupo 1, por favor, y disculpen que se nos ha alargado un poco. Y ustedes también, si quieren, pues nos vemos el día viernes. Sí, profe. Ya, profe. Profe, el día viernes, ¿en qué horario se va a hacer la 9:50 reunión? De 9:55 a 11:25. Si ustedes no pueden desde las 9:55, sino que pueden, por decir algo, a las 11:15, me lo dicen con anterioridad, de manera que yo no me vaya a desconectar si termino la parte con los otros grupos. ¿Sí me entienden? Para que estemos Sí, profe. coordinados. ¿Sí? Pero Ahí le confirmo. ¿Sí? Lo que pudimos lograr hacer hasta ahora es terminar los resultados del objetivo específico número 1, porque como usted sabía, íbamos bastante atrasados con eso. Logramos dejar reflejar la situación actual. Ahí está nuestro árbol de problemas, que está explicado previamente ahí. Desarrollamos la matriz FODA, y se encuentra acá. Y eso queríamos que nos Revisar. revisaran, que está correcta cada parte de la fortaleza, amenaza, oportunidades y las debilidades. Muéstrenmela ahí. Lo que es fortaleza y debilidades lo sacamos principalmente de las entrevistas con, bueno, que está explicado ahí brevemente anterior, pero lo sacamos principalmente de la entrevista que hicimos. Fortalezas y debilidades, ok. Y para lo otro, están viendo otras Para, fuentes de información. nos fijamos en las entrevistas que tuvimos anteriormente, en verdad, como en las conversaciones que tuvimos en las reuniones. Ok, Más que ustedes nada, no están utilizando... porque son cosas externas. ¿Pero ustedes están utilizando Pestel o no? No, Okay. Nosotros no. Ok, vamos a ver. En Fortaleza ustedes dicen capacidad de gestión. Traten de usar, es importante que ustedes traten de usar algo que haga más claro que eso es fortaleza. Es decir, si es una fortaleza, se supone que es algo bueno, ¿verdad? Entonces, cuando usted dice capacidad de gestión, tal vez decir buena capacidad de gestión, alto nivel de gestión. Ok. ¿Me entiendes? Ya. Porque agregarle como un... el toque ese que dice que es algo positivo. ¿Sí? Ya. Como un adjetivo. Sí, profe. Luego acá dicen, formulación de directrices estratégicas para la acción de unidades y programas. Ajá, pero usted es como que diga la mesa, la pared, la calle. Ajá, pero la calle ¿qué? ¿La mesa qué? Claro. ¿Me sirve para algo? Podríamos poner eficiente formulación de directrices estratégicas. Claro, la mesa está sucia o la mesa está limpia o la mesa o sea, cosas de ese tipo, ¿no? Entonces aquí dice formulación de directrices, ¿verdad? Usted quiere decir acá que hay una buena formulación de directrices, ¿no? Claro. Ok, algo así. Luego dicen orden administrativo y presupuestario. ¿Sí? Ahí cuando dice orden, visto desde un cierto punto de vista, no dijera mucho, desde otra, si ustedes quieren decir que el orden en sí, que hay buen orden, ok, pero es bueno colocarlo más explícito. Ya, profe. Ajá. Luego cuando dice, claro, esto se debe a la empresa, a la organización, por lo tanto es fortaleza. Ahora, cuando hablamos de amenaza, deficiencia, esto es el entorno, deficientes controles para el cumplimiento del Estado respecto a la continuidad. A la comunidad. A la comunidad. Controles para el cumplimiento, o sea, que el Estado dice que va a hacer cosas y no lo hace, ¿verdad? Claro, esa es una principal amenaza, porque no depende de la Dideco, sino que del Estado. Exacto, pero cuando dicen comunidad parece que fuera una amenaza para la comunidad. Tendría que decir también que para este tipo de organizaciones, para el mismo Dideco, o sea, hablar de algo que incluya al Dideco. Que no, eso no sabíamos, porque es que los principales afectados es como la comunidad, pero claro, tiene más sentido que le pongamos a Dideco, porque ellos son los que a la comunidad finalmente eso. Porque es el sujeto de ustedes, donde están trabajando. Ahora, desapego de la comunidad, desapego, o sea, como que está desconectado, poco compromiso de la comunidad con el ente, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Hacerlo un poco más explícito, si vamos más, y tal vez agregar algunas más, no sé, como pocas. Luego dice... Sí, tenemos que trabajar en eso. Oportunidades, redes de apoyo que hay
redes de apoyo, pero redes de qué tipo, de apoyo en qué sentido, de apoyo a quién. Ah, ya. Es que Eso va tenemos que explicado- interiorizarlo más porque... ya. Esto va explicado en la introducción que le puse a la matriz FODA, pero si hay que ponerlo explícitamente aquí en el cuadro, también lo voy a hacer. Sí, no necesariamente tiene que ser muy extenso, pero usted dice que lo puso ¿dónde? Previo. Hacia arriba. Ajá, pero allí se Donde habló le de di la una matriz. introducción acá. Matriz FODA. Claro, Ok. ahí especificamos todo lo que hablamos en ese cuadro. Claro, pero mucha gente, posiblemente los jurados, quizás no lean todo el Van texto. Pasan solo a ver directo. el cuadro. Ya, Exacto. profe. Y dicen, Ya. esto no lo entiendo. Entonces claro. dicen redes de apoyo. Entonces, no es que ustedes tienen que hacerlo muy extenso, sino que ustedes podrían una escribirlo y después la otra lo lee y dice si se entiende o no se entiende. O ustedes lo escriben un día y lo leen el otro día, tratando de ver si ustedes entienden como para ustedes. Ya, profe. ¿No? Después, constantes necesidades de la comunidad. Ajá. Esto no dice nada en relación a oportunidades, porque la comunidad siempre tiene necesidades. Por ejemplo, tiene necesidad de agua. Ajá. ¿Y qué tiene que ver eso con Es ustedes? que eso se traduce como en mayores programas que se le puedan otorgar a Dideco. Las necesidades de la comunidad. Ajá, Es una pero oportunidad para Dideco porque... Claro, pero necesidades de qué tipo o por qué aparecen esas oportunidades. Claro. Agregarle más. Ajá, ahora, ¿es una oportunidad por qué? Si para el Dideco sería bueno que no hubiese necesidades, ¿o no? No existía, no, porque no Pero es serviría que no nada a la cumpliría su institución, ¿o no? finalidad, claro, su finalidad es servir a la comunidad. Claro, pero ¿no sería eso como una amenaza que haya más necesidades porque podrían salírsele de las manos, o no? La capacidad de gestión. ¿Me entiendes? O sea, no es como que si usted atiende Claro, tiene que haber un equilibrio. Vamos a suponer que usted constantemente va y le ofrece comida a las personas que ve en la calle cerca de su casa y normalmente ve 2. Y usted dice, tengo la oportunidad de que aparecen 10, estoy contenta. Y quizás no debe estar contenta, porque si no hay necesidad, es mejor para usted. Todos están más felices, ¿me entiende? Entonces, Pero lo vamos a hacer el trabajo y finalmente si no hubiera necesidades. Hay que darle la vuelta. Constantes necesidades no lo veo como oportunidad, sino sería como una amenaza más bien, si son muchas. Ahora, buena comunicación, tal vez que la comunidad se expresa y dice cuáles son, no sé. O que el Estado, pero esa es negativa más bien, que el Estado les da soporte para luego ellos atender. No, esa es negativa, esa no existe. Podría haber otras, buena relación con las comunidades, que se entienden los entes y que las comunidades expresan sus necesidades, tal vez. Que hay una actitud positiva de la comunidad hacia la organización, tal vez. Ya, perfecto. Cuando dice transparencia, ¿transparencia de qué, por ejemplo? Tampoco está clara, ¿no? La oportunidad de ser más transparente, por ejemplo, de dar reflejado qué hacen con todo el dinero que se le otorga a la dirección. La comunidad, al ver esta transparencia que otorgaría, se acercaría aún más a los programas que están implementando dentro de la dirección. Ojo, pero como usted lo está expresando, no lo está expresando de manera correcta, ¿verdad? Fíjense, cuando se habla de oportunidad, es una oportunidad, estamos hablando del sistema actual, no de lo deseado. Así como usted lo está poniendo, es como una posibilidad que hay. Si somos transparentes, entonces ellos se van a acercar. Eso no es una oportunidad real. Las oportunidades son lo que hay ahorita. ¿Me entiende? Debe ser como más concreta. Es decir, por ejemplo, porque cuando usted dice incluso de transparencia, lo está poniendo desde el punto de vista de la organización. Transparencia en la organización. Si es transparencia en la organización, entonces eso sería más bien como, si eso lo hay actualmente, más bien es como una fortaleza, porque es de ella, es de la organización. Y si es algo que podría haber, entonces no es que lo hay. Ya, profe. ¿Sí? ¿Sí ven la diferencia, verdad? Sí. Cuando usted dice en debilidades, falta de recursos, expresarlo un poco más, ¿verdad? Recursos, esto se relaciona con lo que dicen arriba, de que el Estado quizás no da suficiente dinero, etcétera, o a las comunidades y a la entidad donde ustedes están. Falta de herramientas tecnológicas, ¿ok? Pero ¿en qué sentido? Digamos, pueden ser... Sí, profe, es que esa info es la que obtuvimos de la entrevista y está especificado así.
lo dice Exacto. prácticamente textual, entonces tenemos que interiorizar más en eso, para saber Y porque realmente como la si- raíz de fondo. Si ustedes lo colocan como está en la entrevista y ustedes mismos no lo entendieron, quiere decir entonces que esa información no les es útil. Para que les sea útil, tienen que entenderla, tienen que saber ustedes a qué se refiere. Si es que no O tienen... sea, la entendemos, pero no sabemos la raíz de fondo de eso. Ya va, vamos a ver si lo entienden. ¿Qué querían decir con falta de herramientas tecnológicas? ¿De cuáles herramientas tecnológicas? ¿A qué se referían? ¿A cuáles herramientas tecnológicas se referían? Profe, yo me podría hasta ejemplificarlo en el tema de que cuando le pedimos los datos ni siquiera tienen como una base de datos con los correos. Okay, Me ese es imagino un que ejemplo. de Videco, claro. Entonces, esos entonces ejemplos, yo me imagino, eso es falta de herramientas. esa es una, exacto, pero puede haber otras que ellos tenían Claro. en mente en el momento. Hay que hacerlo un poco Claro. más. Fíjense que cuando ellos dicen eso, eso apunta incluso un poco hacia lo deseado. ¿Qué desean? Cuando uno dice que algo es problema, es porque desea lo contrario. ¿Me entienden? Sí, claro. ¿Cuál es su problema? Que no tengo una buena chaqueta, es porque quiero una mejor chaqueta. ¿Entienden? Okay. Cuando dice falta de trabajo en terreno, o sea, cuando dice en terreno será en la comunidad, porque terreno puede ser, si ellos son agricultores. Cara a cara con la comunidad. Exacto. Por algo es la Dirección de Desarrollo Comunitario. Comunitario. Ajá, y falta de interacción, comunicación. Puede haber cosas ahí más relevantes a hacer notar. La comunicación es un tema muy importante, que no se entiendan, que no haya transmisión de información, no hay reuniones, no hay interacción entre las personas que están en las oficinas y las comunidades, etcétera. No hay ese medio, ni por internet, ni yendo, etcétera. No hay forma. Falta de una planificación, falta de la planificación estratégica, lo que habían dicho anteriormente, y eso puede tener otras implicaciones. Falta de funcionarios en equipos de trabajo. Tienen que hacer esto un poco más explícito, qué funcionarios, en qué equipos de trabajo. Y cuando dice falta de planificación estratégica, hay entes que pueden tener un plan y lo tienen engavetado. Quizás ustedes no se refieren a eso, se refieren a que ni siquiera en la práctica hay un plan. O sea, que los grupos están andando de manera descoordinada. Y eso es un poco más relevante que el que no haya un documento. ¿Me entienden? Claro, por lo que yo entendí en la reunión con don Jorge al principio, era algo así, como que todos sabían qué hacer, pero no había un plan que se siguiera. Entonces, como que en eso había un desorden. Sí, pero de comunicación, personalmente. Fíjense que si nosotros comparamos lo que ustedes tienen aquí comparado con lo que decía, con lo que comentábamos con uno de los otros grupos, allí había más claridad de la problemática, no sé si se dan cuenta. Ustedes tienen, pero lo tienen un poco más superficial, hay que ir un poco más a fondo, porque de ahí va a salir el plan. ¿Estamos con qué lugar? Es que yo siento que nos falta como interiorizar más, porque como esto a nivel macro, como a nivel de la dirección completa, siento que por eso es como más general. No, pero no solamente porque es con la dirección, es porque en la entrevista con la persona que ustedes la tuvieron, ustedes no profundizaron, porque eso puede profundizarlo cualquiera de ellos, no necesariamente los otros grupos. Claro, habrá detalles que saldrán de los otros, pero acá lo que nosotros vemos que falta, mucho de eso pudo haber salido de esa primera entrevista. Y ustedes de nuevo tienen que acelerar esta búsqueda de información con entrevistas, como ustedes dicen, porque los cuestionarios ahí están tardando. Entonces, esa sería la recomendación principal. Y fíjense que nos estamos moviendo a ver ya los diferentes elementos en cuanto a, digamos, ver la problemática. Me había caído. Hacia dónde ir. ¿Sí? La problemática y hacia dónde ir, ¿sí? Es decir, las posibles soluciones. ¿Ok? Entonces hay que moverse hacia allá.